Ya que estamos empezando hablando precisamente de la OTAN, de si va a enviar o no entrenamiento militar a Ucrania, claro, otra cuestión era directamente el envío de tropas a Ucrania, algo que ha puesto sobre la mesa durante mucho tiempo el presidente francés Emmanuel Macron. Hablaba incluso, bueno, de que Europa estaba prácticamente al borde de la muerte. Ha respondido a estas cuestiones el presidente ruso Vladimir Putin, ha respondido al posible envío de tropas francesas en Ucrania. Lo escuchamos. Si hay tropas francesas regulares en Ucrania, ¿significaría esto una guerra con Francia? Primero debería preguntárselo al presidente de Francia. ¿Habrá tropas de Francia ahí o no? Y luego vamos a estudiar las posibles consecuencias de esta decisión. Bueno, pues ahí está la respuesta de Putin, lo deja claro, ¿no? En el caso de que haya o llegue a haber tropas francesas, que van a estudiar un poco cuáles son las consecuencias. Antonio, quiero preguntarte por esta cuestión. Si al final vamos a llegar a este punto al que, bueno, muchos querían evitar y cada vez parece más cercano, sobre todo viendo cómo estáis describiendo, ¿no?, la situación en el frente. Bueno, pues esto es algo de lo que ya hemos hablado unas cuantas veces, o yo creo que lo he repetido unas cuantas veces aquí también, y es que si ahora mismo no estamos en un escenario mucho peor, digamos, en el que Rusia está en una guerra abierta directamente contra Polonia, los Bálticos, Francia, etcétera, lo único que nos separa de eso es la contención de Putin. Es decir, porque Putin ha decidido que de momento no somos sus enemigos, pero ya digo, la OTAN, los países de la OTAN, ya hemos entrado de lleno en este conflicto y proveemos a uno de los dos bandos de todo, prácticamente de todo. De material no letal, de uniformes, de chalecos antibalas, de cascos, de material letal, de balas, de munición, de artillería, de tanques, de aviones, en fin, y luego inteligencia de satélites, inteligencia de señales, ¿qué más? Misiles, o sea, ya hombres, ¿no? Ya aparte del entrenamiento pues hombres también sobre el terreno. En fin, pues si en estos momentos Vladimir Putin no nos considera sus enemigos, es porque a él no le da la gana y ya está. Pero elementos objetivos, materiales, para que lo hiciera, pues sí. Yo creo que él, vamos a ver, yo creo que él es bastante inteligente y entiende que se pondría muy en contra a la propia opinión pública europea si de repente ahora empezara a atacar sin ton ni son, perdón por la expresión, ¿verdad?, a todos estos países, a Polonia, a los Bálticos y tal. Que insisto, que elementos materiales para hacerlo, pues los tiene sobre la mesa, lo que pasa es que no le da la gana. ¿Cuál es el cálculo que hace Putin, creo yo? Ellos se cocerán en su propia salsa y el tiempo nos pondrá a todos en nuestro sitio. Ya está. Es decir, que él tiene todo el tiempo del mundo y puede esperar que nos cansemos, y cuando ya los europeos nos cansemos los ciudadanos de a pie, nos cansemos de esta situación y empecemos a protestar y empecemos a manifestar en las urnas nuestro descontento, pues a lo mejor nuestros líderes cambian de opinión y Putin no habrá entrado en guerra contra nosotros, a pesar de que nosotros le hayamos hecho una serie de provocaciones. Y precisamente ese era el punto al que yo quería llegar. Nosotros ahora tenemos elecciones al Parlamento Europeo. Del 6 al 9 de junio son las elecciones al Parlamento Europeo. ¿Qué partido político en Europa, digamos, quiero decir, aquí en España, porque nosotros solo votamos aquí en España, ¿no? ¿Qué partido político en Europa defiende un enfriamiento de la situación? Ya no digo un armisticio, ¿no?, sino un enfriamiento, ¿no?, porque parece que estamos metidos en la dinámica del calentamiento y el recalentamiento, y al final, claro, es una escalada que es imparable, ¿no? ¿Qué partido político es el que está pidiendo, pues, un poquito de serenidad, un poquito de sensatez? ¿Qué partido político no está contribuyendo a armar más la cosa, a calentar más la cosa? Y aquí en España, no sé, a lo mejor yo estoy equivocado y mis compañeros me pueden sacar de la duda, pero yo creo que aquí, partido con representación, Putin se puede cansar de seguir manteniendo esta actitud, voy a llamar pasiva, pasiva, de hacer oídos sordos, de bueno, pues
que no quiere decir que no se responda sobre el terreno en Ucrania, pero un poquito pasiva sí que es, ¿no? Ya digo, por el contrario, ¿quién está poniendo todo de su parte para que esto vaya escalando? Pues todos los partidos. Hay que recordar que la Unión Europea es, voy a decirlo así, un régimen democrático y por lo tanto es responsable ante sus electores. Bien, ¿quién ha decidido enviar dinero a Ucrania? El Consejo Europeo. ¿Cómo podemos hacerle ver a través de nuestro voto al Consejo Europeo que se ha equivocado o que no estamos de acuerdo con esa decisión? No podemos, porque el Consejo Europeo es un órgano de la Unión Europea, pero está formado por los 27 jefes de Estado y Gobierno. Entonces, hasta que vengan las elecciones en España, en Francia, en Polonia, en Bélgica, etcétera, no se le va a poder hacer responsables de llevarnos al desastre de la guerra. Con un matiz más. Y es que, claro, cuando se tratan de elecciones nacionales, los temas europeos, las decisiones que se toman en Bruselas, ni pasan factura. No sé si me estoy explicando. Es decir, que si por lo que sea, por ejemplo, este hombre Duda o el polaco Tusk, Donald Tusk, dice, sí, hay que hablar de guerra, porque nosotros lo vemos muy cercano y tal. Eso a este señor, esa expresión a lo mejor a este señor, digamos, sí que se le evalúa dentro de su país conforme a esa frase o por esa frase que ha dicho. Pero si Pedro Sánchez dice vamos a la guerra o no vamos a la guerra en Bruselas, aquí en España tiene una buena otra cantidad de materia por la que responder y no precisamente por esa, ¿no? A lo que voy es, nuestros líderes europeos no son responsables políticamente, ¿no? En el sentido anglosajón del término de accountability, ¿no? De ser responsable, de rendir cuentas ante la población europea. No hay manera de que la población europea, la ciudadanía europea, haga rendir cuentas a sus líderes europeos. Porque el Parlamento, que es lo único que podemos elegir directamente, tiene las manos muy atadas y la responsabilidad del Parlamento en todo este tema de la guerra de Ucrania pues es muy limitado. Quien más peso tiene en esa decisión de proseguir y seguir alimentando la retórica de guerra es el Consejo y la Comisión. Y ahí nosotros los ciudadanos ni pinchamos ni cortamos. Alguien dirá, hombre, sí, porque la Comisión pasa el examen ante el Parlamento. Bueno, pero vamos, nuestra capacidad de incidir en el Parlamento Europeo, en los eurodiputados, es muy limitada, por no decir -1. Entonces, esto, pues yo voy a subrayar ese déficit y lamentar ese déficit democrático que se ve a la legua en las instituciones europeas. Y por último, eso, ¿no? Es decir, luego las instituciones europeas se quejan de que hay poca eurooptimismo, ¿no? De que hay pocos apoyadores de la Unión Europea, ¿no? Si es que es normal. Es decir, si luego en las elecciones al Parlamento Europeo participamos el 25, el 30, el 40% de la población o del censo, pues es totalmente normal. Enrique, quiero trasladarte esta misma cuestión antes de despedirnos. Esta respuesta de Putin a Macron, ¿cómo lo podemos leer? ¿Es algo así como una advertencia? Porque dice, oye, estudiaremos las consecuencias, ¿eh? Sí, por supuesto, estudiarán las consecuencias, pero ya hemos visto lo que pasó meses atrás precisamente con las protestas de los agricultores desde Portugal y España hasta Alemania y Polonia, cómo le entró el miedo a las supuestas autoridades de la Unión Europea y de otros países miembros y que por eso precisamente ahora se quieren institucionalizar la censura mediante leyes para luchar contra la desinformación que es básicamente todo lo que contradiga su versión oficial. Es decir, institucionalizar precisamente lo mismo contra lo que dicen estar luchando. Magia en estado puro. Más allá de eso, como decía también, para Rusia el tiempo es una ventaja, no un problema. Es para los
gobiernos cortoplacistas de Europa y Norteamérica, quienes el tiempo, quienes el efectismo es algo que necesitan a diario. En el caso de Rusia, y precisamente de Putin, ganó con el 87% del voto y con una participación de más del 70% en Rusia, en los comicios del pasado marzo. Es decir, él está reforzado en su posición hasta 2030. En el caso de Xi Jinping también tuvo su reciente elección, si mal no recuerdo, el año pasado, por otro quinquenio más, y pues, son líderes que miran el tiempo como una virtud, no como una necesidad de estar metiendo noticias, declaraciones todo el tiempo. Son de hacer grandes reuniones, eso sí, grandes cumbres y empezar a trazar acuerdos y elementos reales, realistas, que afectan positivamente a la economía de sus países. Mientras que en el caso europeo todo es censura, hundimiento, decrecimiento, decrepitud. Y claro, evidentemente así como para luchar una guerra está la población europea. Como decía otras veces, estás mal dentro de cualquier país europeo, el gobierno de turno te está, digamos, atacando, te está censurando, te está reprimiendo, te está diciendo, oye, mira, que en el futuro vas a vivir peor, porque, bueno, añadan la excusa que quieran, el eufemismo que quieran de temporada, como las frutas. Y más allá de eso, además de estar mal al interior, también van a tener que ir a luchar por toda esta gente que vive a cuerpo de rey, pero le dice a la gente que tienen que ser más pobres. Es decir, las ofertas que hace el poder establecido, el establishment en los países europeos es verdaderamente lamentable. Es prometerles que van a estar mal dentro y mal fuera de sus países, que van a tener guerra en las fronteras y que van a estar casi como en una situación de guerra, de limitaciones dentro de los países europeos. Mientras tanto, Rusia y China, ese tándem, sigue creciendo tanto en sus relaciones bilaterales como con otros países como Irán, Turquía, etcétera, los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái, la búsqueda por una nueva moneda que sustituya al dólar, aunque siempre dicen no, esto no va contra el dólar, pero por otro lado Putin también ha dicho, bueno, son consecuencias de haber instrumentalizado el dólar contra los países. Y así lo que podemos ver es ese multitablero entre diferentes niveles geopolíticos, geoeconómicos, etcétera, en este conflicto. Y para terminar también me gustaría añadir que en el caso concreto de España, bueno, los temas internacionales, salvo para los que estamos aquí, para la mayoría de la población es algo que no les interesa más que nada porque no lo conocen. Porque precisamente los políticos, una de las cosas que se han encargado de hacer en los últimos 40 años es que la gente sea imbécil. Porque cuantos más imbécil, más fácil van a ser de manipular, más van a meter el efectismo que tanto buscan de que todos los grandes medios de comunicación se pongan a lanzar un mensaje, todos esos medios que ellos ya han comprado previamente, para que así la población diga, bueno, pues si esto se dice en todas partes, pues así será. ¿Qué pasa? Que como no saben de más, no se han interesado por más, los políticos no han generado ese interés en la población, pues nada, que el tonto siga siendo tonto y tonto para toda la vida. Claro, ahora tienen miedo de que resulta que aquellos que eran no tontos, sino que les dejaban sin material para reflexionar, aquellos que eran tontos de arriba a abajo, es decir, obligados casi por los políticos a centrarse en discursos absurdos, en debates artificiales de la farándula mediática, musical, del entretenimiento, etcétera, todo ese contubernio del entretenimiento que tanto les gusta meter bombas de humo. Y claro, resulta que ahora hay gente que puede hacer grandes análisis, como precisamente estamos aquí, y eso les da miedo. Les da miedo porque dicen, es que a la gente le gusta, no es tonta. Lo que pasa es que no le dábamos alimento a la gente y aquí hay gente que sí le da ese alimento intelectual a la población. ¡Qué miedo! Los van a sacar de tontos. Igual que en otros países los sacan de pobres, quieran conocerlo, como China, aquí te sacan de tonto al eso le da mucho miedo. Por eso ha centrado tanto en eso, lucha contra la desinformación, básicamente la lucha contra los que luchan contra su narrativa concreta desde Berlín, desde París, desde Londres, desde Bruselas, etcétera.